El sol de la mañana se filtraba por las polvorientas ventanas del Centro de Educación para Adultos Roosevelt mientras Maya empujaba silenciosamente las pesadas puertas de madera. Sus gastadas zapatillas rechinaban suavemente contra el suelo pulido mientras recorría el familiar pasillo. A sus 34 años, se sentía mayor que la mayoría de los estudiantes que pasaban corriendo junto a ella con sus mochilas y tazas de café, charlando sobre fiestas de fin de semana y exámenes. Maya llevaba 12 años trabajando como limpiadora en el turno de noche del hospital local. Todas las noches fregaba pisos, vaciaba cubos de basura y limpiaba superficies mientras el mundo dormía. La mayoría de la gente apenas la notaba mientras se movía por los pasillos con su uniforme azul. Invisible para médicos, enfermeras y pacientes. Pero durante el día, 3 veces por semana, se transformaba en algo diferente. Una estudiante. El aula de apreciación musical ya estaba medio llena cuando Maya entró. Siempre elegía el mismo asiento en la esquina del fondo, lejos de los grupos de estudiantes más jóvenes que se agrupaban cerca del frente. Su cuaderno, con los bordes desgastados por el uso constante, estaba abierto sobre el pequeño escritorio mientras escribía cuidadosamente la fecha en la parte superior de una página en blanco. El profesor Williams entró con un fajo de partituras y su taza de café de siempre. Era un hombre amable de unos 50 años, con el pelo canoso y gafas de montura metálica que se le resbalaban constantemente por la nariz. A Maya le gustaba porque nunca la hacía sentir tonta por hacer preguntas, a diferencia de otros profesores. «Buenos días a todos», dijo el profesor Williams, dejando sus materiales en la banqueta del piano. «Espero que todos escuchen las grabaciones de Beethoven que les asigné. Hoy vamos a hablar de cómo los compositores usan los temas musicales para contar historias». Maya había escuchado las grabaciones 3 veces cada una. Se perdió en las melodías, su mente divagando hacia lugares donde ya rara vez la dejaba ir. La música tenía una forma de despertar algo muy profundo en su interior, algo que había enterrado años atrás bajo capas de responsabilidad y supervivencia. Mientras el profesor tocaba ejemplos en el piano del aula, Maya cerró los ojos y se dejó llevar por las notas. Sus dedos, ásperos por años de productos químicos de limpieza y trabajo duro, se crisparon ligeramente contra su pierna como si recordaran algo que su mente consciente se negaba a reconocer. «Señorita Rodríguez», gritó el profesor Williams, lo que hizo que Maya volviera a prestar atención. «¿Qué cree que Chopin intentaba expresar en este pasaje?» Maya sintió que se le encendían las mejillas cuando 20 pares de ojos se volvieron hacia ella. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, y lo prefería así. «Creo que... quizá extrañaba su hogar», dijo en voz baja. «La melodía suena como si alguien recordara un lugar al que no puede regresar». El profesor sonrió y asintió. «Excelente observación. Tienes buen oído para el contenido emocional de la música». Algunos de los estudiantes más jóvenes intercambiaron miradas. Maya captó a algunos mirándola con sorpresa, como si no hubieran esperado que la tranquila mujer mayor tuviera algo significativo que aportar. Estaba acostumbrada a que la subestimaran. Sucedía en todas partes en el trabajo, en sus otras clases, incluso en el supermercado, cuando los cajeros le hablaban lentamente, como si no pudiera entender. Después de clase, Maya empacó su cuaderno con cuidado y esperó a que se vaciara el aula antes de levantarse. Había aprendido a evitar la avalancha de estudiantes que se dirigían a sus siguientes clases. Su energía y urgencia le recordaban demasiado a la vida que podría haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes. Mientras caminaba por el patio del campus, Maya pasó por el edificio de música, donde podía escuchar a los estudiantes de piano practicando a través de las ventanas abiertas. Un estudiante tenía dificultades con una invención de grupo, tocando el mismo pasaje una y otra vez, cada intento ligeramente mejor que el anterior. Maya se encontró reduciendo la velocidad, su oído analizando automáticamente la técnica y el fraseo de los estudiantes. Ella sabía exactamente que estaba haciendo mal la estudiante. La mano izquierda estaba demasiado pesada,
ahogando la delicada melodía de la derecha. El ritmo se aceleraba en los pasajes difíciles y se arrastraba en los más fáciles. Maya podía oír estas cosas con tanta claridad como si alguien le hablara, pero aceleró el paso y apartó esos pensamientos. En la parada del autobús, Maya se sentó en el desgastado banco de madera y sacó su teléfono para mirar la hora. Tenía 4 horas antes de que comenzara su turno en el hospital. Tiempo justo para irse a casa, comer algo e intentar dormir un poco. El autobús llegó con un chirrido de frenos de aire y Maya subió, saludando con la cabeza al conductor, quien la reconoció como una pasajera normal. Durante los 30 minutos de viaje a casa, Maya miró por la ventana los barrios que pasaban. Vio niños jugando en los patios, madres empujando cochecitos, ancianos cuidando sus jardines, vidas normales llenas de rutinas normales. A veces se preguntaba cómo sería tener ese tipo de vida, donde tu mayor preocupación era qué preparar para la cena o si llovería. El fin de semana. Su apartamento era un pequeño apartamento de una habitación en un edificio que había visto días mejores. Las paredes eran delgadas y podía oír la televisión de sus vecinos a través del yeso, pero estaba limpio y tranquilo, y era suyo. Maya había trabajado duro para conseguir esta pequeña medida de independencia, y nunca la dio por sentado. En su diminuta cocina, se preparó un sándwich y se sentó a la mesa de juego que servía de comedor y escritorio. Sus libros de texto estaban apilados cuidadosamente a un lado, con las tareas terminadas y esperando ser entregadas. Maya era una buena estudiante, cuidadosa y meticulosa. Nunca faltaba a las tareas ni llegaba sin preparación. La educación era un regalo que no podía permitirse desperdiciar. Mientras comía, su mirada se desvió hacia un rincón de la sala, donde había un viejo teclado cubierto por una sábana. Lo había comprado años atrás en una venta de garaje, diciéndose que le serviría para sus tareas de teoría musical, pero rara vez lo descubría, y cuando lo hacía, solo tocaba escalas sencillas y ejercicios básicos. Nada que pudiera despertar el recuerdo y la añoranza que albergaba en su pecho. Tras terminar su sándwich, Maya se tumbó en su estrecha cama y cerró los ojos. Intentó echarse una siesta antes de ir a trabajar, pero su mente no dejaba de volver a la clase de música de la mañana. El profesor Williams había mencionado que tendrían que preparar proyectos finales para el final del semestre. Cada estudiante tendría que interpretar una pieza que demostrara su comprensión de la complejidad y la interpretación musical. La idea llenó a Maya de una mezcla de emoción y temor. Amaba la música más de lo que podía expresar. Pero interpretar era algo completamente distinto. Interpretar significaba ser vista, escuchada, juzgada. Significaba estar frente a la gente y revelar algo real sobre sí misma. Maya había pasado años perfeccionando el arte de ser invisible. Y la idea de ser el centro de atención, aunque fuera brevemente, la aterrorizaba. Se dio la vuelta e intentó apartar los pensamientos, pero se aferraban a ella como sombras. En pocas horas, se pondría el uniforme y volvería a ser la silenciosa limpiadora, recorriendo los pasillos del hospital como un fantasma. Pero por ahora, en el espacio entre el sueño y la vigilia, se permitió recordar cómo se sentía cuando la música era más que algo que estudiaba. Cuando era algo que vivía y respiraba y sin lo cual no podía imaginar vivir. La alarma de su teléfono sonó suavemente, devolviéndola al presente. Hora de prepararse para el trabajo. Hora de volverse invisible de nuevo. Pero mientras Maya se incorporaba y buscaba su uniforme, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, lo quisiera o no. Habían pasado 3 semanas desde que el profesor Williams mencionó por primera vez el proyecto final, y Maya sentía que su peso se hacía más pesado con cada clase. Observaba cómo sus compañeros más jóvenes comentaban con entusiasmo sus planes durante los recreos. Sus voces estaban llenas de la confianza que da el no tener que preocuparse nunca por el fracaso. «Voy a cantar Imagine de John Lennon», anunció Katie, una estudiante de arte de 20 años con el pelo morado brillante. «Tiene un significado profundo y todo el mundo lo sabe».
Qué inteligente, respondió Derek, ajustándose la gorra de béisbol. Voy a cantar House of the Rising Sun. El rock clásico siempre funciona. Maya escuchaba en silencio desde su rincón, fingiendo repasar sus apuntes mientras se le revolvía el estómago. Llevaba semanas dándole vueltas a su proyecto y cada idea le parecía demasiado simple o demasiado complicada. La opción segura sería algo básico, tal vez un himno que recordara de los servicios religiosos de su infancia. Amazing Grace era hermoso y significativo, y sabía que podía tocarlo sin avergonzarse. Después de clase, Maya recogió sus cosas lentamente, con la esperanza de evitar la avalancha habitual de estudiantes que se dirigían a la cafetería. Pero al llegar a la puerta, el profesor Williams la llamó. Maya, ¿podrías quedarte un momento? Me gustaría hablar contigo sobre tu proyecto final. Se le encogió el corazón. Esperaba pasar desapercibida para presentar su canción sencilla. Opción y mimetizarse con el entorno, como siempre. Maya dejó su mochila y se acercó al escritorio del profesor, donde él estaba organizando las partituras. He estado observando tu participación en clase, dijo el profesor Williams, mirándola con ojos amables. Tienes excelentes conocimientos sobre interpretación musical. Tus comentarios sobre Chopin la semana pasada fueron particularmente reflexivos. Gracias, dijo Maya en voz baja, sin saber a dónde iba la conversación. Me preocupa que te estés subestimando con tu proyecto final. Cuando mencionaste la posibilidad de hacer un himno sencillo, me pregunté si te vendría bien desafiarte un poco más. Maya sintió que le sudaban las palmas de las manos. Creo que un himno sería apropiado. Lo conozco bien y entiendo el atractivo de permanecer en tu zona de confort, profesor. Williams lo interrumpió suavemente. Pero esta es tu oportunidad de demostrar realmente lo que has aprendido sobre la complejidad musical y la expresión emocional. Me gustaría sugerir algo que te impulse a crecer como músico. El profesor se levantó y se acercó al piano, hojeando una pila de partituras. Maya observó nerviosa cómo sacaba un grueso cuadernillo y lo colocaba en el atril. Velad de Chopin, Nadie en sol menor, anunció como si acabara de resolver todos sus problemas. Es un ejemplo perfecto de composición romántica. Las exigencias técnicas son considerables, pero lo más importante es que requiere auténtica madurez emocional para interpretarla correctamente. Maya miró la partitura con la boca seca. Conocía esta pieza. La conocía mejor de lo que el profesor Williams podría imaginar. Pero ese era precisamente el problema. Profesor, creo que eso podría ser demasiado difícil para mí, dijo, intentando mantener la voz firme. Solo llevo unos meses estudiando piano en esta clase. Quizás algo más sencillo sería mejor. Maya, llevo 23 años enseñando. Me doy cuenta de cuando un estudiante tiene una habilidad musical natural, y tú la tienes. A veces necesitamos tener fe en nosotros mismos y arriesgarnos. Sacó una grabación del cajón de su escritorio y se la entregó. Escucha esta interpretación de Marta. Arjurik, presta atención a cómo saca a relucir la narrativa emocional de la pieza. Luego intenta encontrar tu propia voz en ella. Maya sostuvo el CD con manos temblores. Pero, ¿y si no puedo hacerle justicia? ¿Y si lo arruino delante de todos? Entonces habrás aprendido algo valioso sobre arriesgarse, dijo el profesor Williams con una sonrisa. Además, tengo el presentimiento de que podría sorprenderte a ti misma y a todos los demás. Otros estudiantes habían empezado a llegar al aula para la siguiente clase, charlando en voz alta sobre sus planes para el fin de semana. Maya se sintió atrapada, allí de pie con la partitura y la grabación en las manos como evidencia de un crimen que aún no había cometido. Realmente no lo creo, comenzó. Maya, voy a ser directa contigo, dijo el profesor William, bajando la voz. He notado que te reservas en muchas situaciones. Te sientas atrás, hablas en voz baja, eliges las opciones seguras, pero crecer requiere riesgo.
Esta es tu oportunidad de salir de tu zona de confort. Katie y Derek habían ocupado sus asientos habituales cerca del frente y observaban la conversación con atención. Maya los vio susurrar entre sí, probablemente preguntándose en qué lío se había metido la callada estudiante mayor. «¿Está todo bien?», gritó Katie, con esa falsa preocupación que a veces usan los jóvenes cuando perciben drama. «Todo bien», respondió el profesor Williams. «Maya y yo estábamos hablando de su proyecto final. Va a representar El malo nadie, de Chopin». Los susurros comenzaron de inmediato. Maya oyó a Derek silbar levemente y murmurarle algo a Katie sobre abarcar más de lo que se puede. Sintió que la cara le ardía de vergüenza y no quería nada más que desaparecer por el suelo. «Eso es ambicioso». Katie suspiró y Maya percibió la duda en su voz. «Muy ambicioso», coincidió otro estudiante que había estado escuchando. «Eso es cosa de conservatorio». Maya aferró con más fuerza la partitura de Ovejas y miró al profesor Williams con ojos suplicantes, pero él parecía ajeno a su angustia. En su mente, le estaba haciendo un favor, animándola a alcanzar su máximo potencial. No tenía ni idea de que le estaba pidiendo que abriera una puerta que llevaba 20 años intentando mantener cerrada. «Espero ver trabajo preliminar la semana que viene», dijo alegremente. «No te preocupes por la perfección al principio. Solo concéntrate en familiarizarte con la estructura básica». A medida que el aula se llenaba de estudiantes, Maya se dio cuenta de que no tenía más remedio que aceptar la tarea. Discutir más solo atraería más atención, y ya se había convertido en el centro de la especulación. Asintió sin decir palabra y guardó la partitura en su bolso. «Genial. Me emociona escuchar lo que haces con ella», dijo el profesor William, mientras se concentraba en preparar la siguiente clase. «Dot». Maya salió apresuradamente del aula, con la cara aún roja de vergüenza. Podía oír la conversación susurrada que comenzaba a sus espaldas. Los estudiantes ya apostaban sobre cuánto le costaría una pieza tan difícil. Dot, en el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos, intentando calmar su corazón acelerado. La partitura parecía que le quemaba el bolso, exigiendo una atención que no estaba lista para prestar. Pensó en el viejo teclado de su apartamento, todavía cubierto por la hoja, y se preguntó si sería posible seguir ocultándose de sí misma para siempre. Dot. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, Maya repasó la conversación en su cabeza. El profesor Williams se llevaba bien, pero no tenía ni idea de qué le pedía. Veía a una estudiante que necesitaba ánimo para alcanzar su potencial. No vio a una mujer que había pasado décadas construyendo cuidadosamente una vida que la mantenía a salvo de la misma cosa. Ahora la obligaba a confrontar. El viaje en autobús a casa se le hizo más largo de lo habitual. Cada parada le recordaba que llevaba algo peligroso en el bolso. Para cuando llegó a su apartamento, Maya se había convencido de que tal vez podría encontrar una manera de rechazar la tarea. Tal vez podría hablar con el profesor Williams en privado y explicarle que simplemente no estaba lista para semejante desafío. Pero mientras estaba sentada a la mesa de la cocina y miraba la partitura, Maya supo que esa no era realmente una opción. Se había esforzado demasiado para llegar donde estaba como para tirarlo todo por la borda. Ahora, de alguna manera, tendría que encontrar la manera de tocar la bellad de Chopin sin revelar la verdad sobre quién era realmente. La pregunta era si eso era siquiera posible. Durante 3 días, la partitura permaneció intacta en la mesa de la cocina de Maya como una serpiente dormida. Cada vez que pasaba junto a ella, su corazón daba un vuelco y apartaba la mirada rápidamente. Fue a trabajar. Asistió a sus otras clases e intentó fingir que la tarea no existía. Pero el profesor Williams le había dejado claro que esperaba ver progreso para la semana siguiente, y el tiempo se agotaba. El jueves por la noche, tras terminar su turno en el hospital, Maya se encontró de pie frente a su edificio de apartamentos a las 2 de la madrugada, incapaz de entrar. El aire nocturno era fresco y silencioso, con solo el lejano zumbido del tráfico en la autopista.
Pensó en el teclado que la esperaba en su sala, aún cubierto por su sábana protectora, y sintió un dolor familiar en el pecho. Habían pasado 23 años desde la última vez que tocó una pieza de piano de verdad con intención seria. 23 años desde que se vio obligada a elegir entre sus sueños y la supervivencia de su familia. El recuerdo aún le dolía, incluso después de todo este tiempo. Tenía 11 años cuando a su padre le diagnosticaron diabetes. Las facturas médicas empezaron a acumularse de inmediato y su madre aceptó turnos extra en el restaurante donde trabajaba. Las clases de piano de Maya, que habían sido el centro de su vida, de repente se convirtieron en un lujo inasequible. Su profesora, la señora Patterson, había intentado que las clases continuaran gratis. Pero el orgullo de su madre no se lo permitió. No aceptamos caridad, le había dicho su madre con firmeza, incluso con lágrimas en los ojos. Maya lo entenderá algún día. Pero Maya no lo había entendido. Solo sabía que un día se preparaba para concursos regionales y soñaba con el conservatorio de música. Y al día siguiente, trabajaba después de la escuela en un supermercado local para ayudar a pagar la insulina de su padre. Ahora, parada afuera de su edificio en medio de la noche, Maya se dio cuenta de que no podía evitar esto para siempre. Subió las escaleras hasta su apartamento y abrió la puerta silenciosamente, tratando de no despertar a sus vecinos. La partitura estaba exactamente donde la había dejado, burlándose de ella con su compleja notación y sus intimidantes marcas de tempo. Maya lo recogió con manos temblorosas y se acercó al teclado en la esquina. Por primera vez en meses, retiró la lámina protectora. Las teclas parecían más pequeñas de lo que recordaba, desgastadas y ligeramente amarillentas por el tiempo. No era el piano de cola con el que había aprendido de niña, ni siquiera el piano vertical decente de la sala de música de su instituto, pero tendría que servir. Dot. Maya se sentó en el banco tambaleante y puso los dedos sobre las teclas. Se sentían extrañas y familiares a la vez, como saludar a un viejo amigo después de años de silencio. Tocó una escala sencilla en do mayor, haciendo una mueca de dolor al sentir los dedos entumecidos. La memoria muscular seguía ahí, enterrada bajo años de abandono, pero tardaría en despertarla por completo. El Chap and Bea comenzó con una melodía sencilla, engañosamente apacible, antes de convertirse en algo mucho más complejo. Maya había escuchado esta pieza innumerables veces en su juventud, incluso había intentado tocar fragmentos a los 14 años, pero nunca había abordado la obra completa con todas sus exigencias técnicas y profundidad emocional. Dot empezó solo con los compases iniciales, tocándolos lenta y cuidadosamente. Sus dedos tropezaban con pasajes que deberían haberle resultado instintivos, y sentía que la frustración crecía en su pecho. Precisamente por eso había evitado tocar con seriedad durante tanto tiempo. La brecha entre lo que su mente recordaba y lo que sus manos podían lograr era demasiado dolorosa. Pero a medida que continuaba trabajando en la sección inicial, algo empezó a cambiar. La melodía empezó a fluir con más naturalidad y sus dedos empezaron a recordar sus viejos patrones. Fue como aprender a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Difícil y a veces doloroso, pero no imposible. Dot. A las 4 de la mañana, Maya había logrado tocar la primera página sin errores importantes. Le dolían las manos y la espalda de estar encorvada sobre el teclado, pero sentía algo que no había experimentado en años. La pura alegría de hacer música. La noche siguiente, volvió al teclado con renovada determinación. Esta vez trabajó en la segunda sección, donde la melodía de Maya se vuelve más compleja y exigente. Las secuencias y arpegios que parecían imposibles la noche anterior comenzaron a tomar forma gracias a su paciente práctica. Maya se encontró perdiendo la noción del tiempo mientras trabajaba. El turno de noche en el hospital comenzaba a las 11, lo que significaba que tenía unas 6 horas cada noche para practicar. Llegaba a casa, cenaba rápido y se sentaba al teclado hasta que era hora de irse a trabajar. Sus vecinos probablemente pensaron que estaba loca por tocar el piano en plena noche.
Pero las delgadas paredes de su edificio no podían contener la música que finalmente se estaba publicando tras décadas de silencio. Con el paso de los días, la forma de tocar de Maya se volvió más fuerte y segura. Sus dedos recordaron técnicas que creía haber olvidado. Y su interpretación de la pieza comenzó a desarrollar su propia personalidad. Ya no solo tocaba las notas. Estaba contando la historia de Maya, canalizando emociones que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. La parte más difícil no fueron los pasajes técnicos, aunque ciertamente fueron desafiantes. Fue la vulnerabilidad emocional que la música exigía. El Ballad de Chopin era como una conversación entre el compositor y el oyente, llena de anhelo, pasión y desamor. Para interpretarlo bien, Maya tuvo que abrir puertas en su corazón que había sellado cuidadosamente. Una noche, mientras trabajaba en un pasaje particularmente hermoso en la sección central, Maya se encontró llorando. La melodía era tan dolorosamente hermosa, tan llena de todo lo que había renunciado y todo lo que tenía perdido, que no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Dejó de tocar y se sentó en la oscuridad de su apartamento, dejando que el dolor la inundara como una tormenta largamente esperada. Pero cuando las lágrimas finalmente cesaron, Maya sintió algo inesperado. Alivio. Por primera vez en décadas, no se escondía de quien realmente era. Era música. Siempre lo había sido, incluso cuando la vida la obligó a convertirse en otras cosas. La música seguía ahí, esperando pacientemente su regreso. A medida que su forma de tocar mejoraba, Maya empezó a notar cambios en otras áreas de su vida. Caminaba más erguida, hablaba más alto en sus clases e incluso le sonreía a sus compañeros de trabajo en el hospital. La música de la tumba estaba sanando algo muy profundo en ella, algo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba roto. Pero seguía teniendo cuidado de practicar solo cuando era probable que sus vecinos estuvieran durmiendo o fuera. Lo último que quería era que la profesora Williams o sus compañeros de clase supieran de sus sesiones nocturnas. Que siguieran pensando que tenía dificultades con lo básico. La verdad saldría a la luz pronto. 2 semanas antes de la fecha de la presentación, Maya se dio cuenta de que no solo se había aprendido el ballet completo, sino que lo había hecho suyo. Su interpretación era diferente a la grabación que le había dado la profesora Williams, más personal, más cruda, llena de las experiencias de alguien que había superado la pérdida y había encontrado el camino de regreso a la belleza. Ahora podía tocar la pieza de memoria, sus dedos encontrando el camino por las teclas sin pensarlo conscientemente. La música fluía a través de ella como un río que finalmente rompía una presa, llevándose consigo todos los sueños y la esperanza que creía perdidos para siempre. Pero a medida que crecía su confianza en la música, Maya sentía una creciente ansiedad por la interpretación. Tocar sola en su apartamento a las 2 de la mañana era una cosa. Tocar delante de sus compañeros y su profesor era algo completamente distinto. Tendría que encontrar la manera de compartir este don sin revelar demasiado de dónde venía. La pregunta era si eso sería siquiera posible. La mañana de las presentaciones finales llegó gris y lluviosa, encajando a la perfección con el estado de ánimo de Maya. Apenas había dormido la noche anterior, su mente oscilaba entre la emoción y el terror. Durante semanas, se había estado preparando para este momento. Pero ahora que había llegado, se preguntaba si había cometido un terrible error. Maya llegó al edificio de música 30 minutos antes, con la esperanza de encontrar una sala de práctica vacía donde pudiera repasar la pieza una vez más. Sentía las manos rígidas por los nervios y necesitaba calentar antes de enfrentarse a la clase. Pero todas las salas de práctica estaban ocupadas con otros estudiantes haciendo preparativos de última hora para sus propias presentaciones. A través de las pequeñas ventanas de las puertas, podía ver a sus compañeros trabajando en sus piezas. Katie repasaba Imagine. Por lo que parecía la 100ª vez, con la voz temblorosa por el nerviosismo, Derek practicaba los acordes de su guitarra, parando y comenzando repetidamente cuando tocaba notas equivocadas.
Todos parecían estar luchando con los nervios previos a la presentación. Maya encontró un rincón tranquilo en el pasillo y se sentó en un banco intentando calmar su corazón acelerado. Cerró los ojos y tocó mentalmente por la abertura del piano. Sus dedos se movían ligeramente como si estuviera realmente al piano. La música era sólida en su mente. Se sabía cada nota, cada frase. Cada sutil cambio dinámico. ¿Pero cooperarían sus manos cuando más importaba? Hola, Maya. La voz de Katie interrumpió su concentración. ¿Estás lista para hoy? Maya abrió los ojos y vio a Katie acercándose con Derek y otros dos compañeros. Todos parecían nerviosos, pero emocionados, como los estudiantes antes de una gran presentación. Estoy más lista que nunca, respondió Maya, intentando mantener la voz firme. No puedo creer que el profesor Williams te haya hecho hacer ese corte en paz, dijo Derek, negando con la cabeza. Es como pedirle a alguien que escale el Everest en su primera excursión. Gracias por el voto de confianza, dijo Maya con una leve sonrisa. Estoy segura de que lo harás bien, añadió Katie rápidamente, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencida. Solo recuerda, se trata de esfuerzo, no de perfección. El profesor Williams apreciará que hayas intentado algo desafiante. Los demás estudiantes asintieron con simpatía, como si Maya se enfrentara a una tarea imposible que todos sabían que fracasaría. Su ánimo bienintencionado solo la puso más nerviosa. Esperaban que se esforzara, que cometiera errores, que demostrara que el profesor Williams se había equivocado al presionarla tanto. Y tal vez tenían razón al esperar eso. Llegaron las 10 en punto. El profesor Williams abrió la puerta del aula e invitó a todos a entrar. El piano de cola había sido trasladado al centro del aula con sillas dispuestas en semicírculo a su alrededor. Maya tomó su asiento habitual al fondo, pero hoy parecía más un escondite que una preferencia. Buenos días a todos, dijo el profesor Williams, con la voz llena de entusiasmo que siempre traía a clase. Estoy emocionado por escuchar lo que han preparado. Recuerden, esto no se trata solo de habilidad técnica. Quiero escuchar su interpretación personal y comprensión de las piezas elegidas. Consultó su lista y dijeron el primer nombre. Empecemos con Jennifer. Jennifer, una estudiante de psicología tranquila, había elegido Scarborough Fair. La tocó con sencillez en su guitarra, con una voz dulce pero ligeramente temblorosa. La interpretación fue encantadora en su simplicidad, y todos aplaudieron efusivamente cuando terminó. Derek siguió con House of the Rising Sun. Su trabajo con la guitarra fue sólido, aunque no espectacular. Claramente había practicado mucho, y su confianza crecía a medida que tocaba. La sala se llenó de la melodía familiar, y varios estudiantes asintieron al ritmo. Uno a uno, los compañeros de Maya interpretaron sus piezas. Una canción folk por aquí, una balada pop por allá, una pieza clásica sencilla que mostraba la técnica básica. Cada interpretación fue recibida con aplausos alentadores y comentarios positivos del profesor Williams. El ambiente era de apoyo y relajado. Exactamente lo que Maya esperaba cuando sugirió por primera vez interpretar un himno sencillo. Pero a medida que se acercaba su turno, Maya se sentía todo menos relajada. Le sudaban las palmas de las manos y tenía la boca completamente seca. Observó a Katie interpretar Imagine con razonable habilidad, alcanzando la mayoría de las notas y transmitiendo una emoción genuina en su interpretación. Los aplausos fueron cálidos y apreciativos. Muy bien. Buen trabajo, Katie. El profesor Williams dijo, pude percibir tu conexión personal con la letra. La música siempre es más poderosa cuando sale del corazón. A Maya se le encogió el estómago. Era la siguiente en la lista, y no había dónde esconderse. El profesor Williams miró su papel y luego, directamente a ella. Maya, te toca. Tengo muchas ganas de escuchar. ¿Qué has hecho con el capellán? La sala se quedó en silencio mientras Maya se ponía de pie con las piernas temblorosas.
Podía sentir las miradas de todos sobre ella mientras caminaba hacia el banco del piano. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y compasión. Probablemente se preguntaban cuánto se avergonzaría. Y honestamente, Maya se preguntaba lo mismo. Se sentó en el banco y ajustó ligeramente la altura, con las manos temblorosas mientras colocaba la partitura en el atril. Pero cuando sus dedos encontraron las teclas por primera vez frente a un público en más de 20 años, algo extraño sucedió. El peso familiar de las teclas bajo sus yemas de los dedos se sintió como volver a casa. Maya respiró hondo y comenzó a tocar. Las primeras notas de la Ballade de Chopin flotaba por la sala como una conversación apacible, sencilla y hermosa. Maya sintió que su nerviosismo comenzaba a desvanecerse a medida que la música se apoderaba de ella. Para eso había nacido, para lo que había pasado incontables horas perfeccionando en la soledad de su apartamento. Sus dedos se movían con creciente confianza por las teclas. Punto. A medida que la pieza se desarrollaba y se volvía más compleja, Maya percibía un cambio en la sala. El parloteo informal y el movimiento en los asientos habían cesado por completo. Incluso el profesor Williams, que había estado tomando notas sobre las actuaciones anteriores, había dejado el bolígrafo y la miraba con sorpresa. Los pasajes técnicos que preocupaban a sus compañeros fluían bajo los dedos de Maya con una facilidad sorprendente. Ejecuciones que deberían haber desafiado a un estudiante avanzado brillaban con claridad y precisión. Pero más que la técnica, con su habilidad musical, había algo más profundo en su interpretación, una madurez emocional y una comprensión que transformaron la difícil pieza en algo trascendente. Maya había encontrado su voz en esta música, volcando 23 años de anhelos y sueños reprimidos en cada frase. La melodía cantaba con el dolor de la pérdida y la alegría del redescubrimiento. Cada sección contaba parte de su historia: la infancia prodigio, los sueños sacrificados, los largos años de silencio, y finalmente, el vacilante regreso a lo que más amaba. La sala estaba completamente en silencio, todos se inclinaban ligeramente hacia adelante, como si temieran perderse una sola nota. Katie estaba boquiabierta, conmocionada. Derek había olvidado por completo su nerviosismo y escuchaba con la intensa concentración de quien presencia algo extraordinario. Incluso los estudiantes que habían estado revisando sus teléfonos ahora le prestaban a Maya toda su atención. A medida que la balada se acercaba a su dramático clímax, Maya sintió que las lágrimas empezaban a nublar su visión. Pero sus dedos nunca flaquearon, llevándola a través de los pasajes más exigentes con una destreza que pareció sorprenderla incluso a ella misma. La música brotaba de ella como agua de una presa rota, imparable y pura. Cuando tocó las suaves notas finales y levantó las manos del teclado, el silencio que siguió fue profundo. Durante varios segundos, nadie se movió ni habló. Maya permaneció inmóvil, sin poder creer lo que acababa de suceder. Se había revelado por completo, y ya no había vuelta atrás. Entonces, el profesor Williams comenzó a aplaudir lentamente al principio, luego con creciente entusiasmo. Uno a uno, sus compañeros se unieron hasta que la sala estalló en un estruendoso aplauso. Pero Maya apenas lo oyó. Se miraba las manos, preguntándose de dónde había salido esa actuación y qué significaría para la vida que había construido a escondidas. Los aplausos parecieron eternos, pero Maya apenas los oyó. Se quedó paralizada en el banco del piano, mirándose las manos como si pertenecieran a otra persona. 23 años de verdad cuidadosamente oculta acababan de ser expuestos en 8 minutos de música y se sentía completamente desnuda bajo las escaleras de sus compañeros. Cuando los aplausos finalmente cesaron, el silencio que siguió fue aún más abrumador. Maya sentía que todos la miraban, intentando reconciliar a la mujer silenciosa que limpiaba pisos por las noches con el músico que acababa de ofrecer una actuación digna de un escenario. El profesor Williams fue el primero en hablar. Su voz estaba llena de asombro y confusión. Maya, eso fue extraordinario. O sea, realmente excepcional.
Se acercó al piano, observando su rostro como si la viera por primera vez. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Maya tenía un nudo en la garganta y le costaba encontrar las palabras. El secreto que había protegido durante tanto tiempo ahora estaba hecho pedazos a su alrededor, y no sabía cómo empezar a explicarlo. Yo tocaba de pequeña, dijo en voz baja. ¿Tocaba? Interrumpió Derek con incredulidad. Eso no se usaba para tocar. Era de nivel profesional. Era como de posgrado de conservatorio. Katie sacudía la cabeza con asombro. Maya, no entiendo. ¿Por qué no nos dijiste que podías tocar así? ¿Por qué estabas sentada al fondo de la clase como si no supieras nada de música? Las preguntas surgían rápidamente, las voces se superponían mientras sus compañeros intentaban comprender lo que acababan de presenciar. Maya se sintió abrumada por la atención, justo lo que había pasado años intentando evitar. Miró hacia la puerta, calculando que podría escapar sin responder. Pero el profesor Williams se acercó. Maya, por favor, dijo con suavidad. Ayuda. Lo entiendes. Esa actuación fue notable, pero está claro que hay más en tu historia de lo que has compartido. Maya respiró temblorosamente y miró a su alrededor, a los rostros de sus compañeros. Ya no la juzgaban ni la menospreciaban. En cambio, parecían genuinamente curiosos e impresionados, esperando una explicación de la que no estaba segura. Estaba lista para dar. Empecé a tocar a los 5 años, comenzó, con una voz apenas superior a un susurro. Mi abuela tenía un piano viejo y me escabullía a su casa para tocarlo cuando mis padres trabajaban. Hizo una pausa, recordando aquellos primeros tiempos, cuando la música parecía magia. Cuando cada nueva canción que aprendía le abría un mundo de posibilidades. Cuando tenía 7 años, mis padres finalmente accedieron a darme clases. La señora Patterson fue mi profesora y dijo que tenía un talento natural. A los 10, ya participaba en concursos regionales y hablaba sobre el conservatorio de música. El profesor Williams se sentó en una de las sillas de los estudiantes, escuchando atentamente. ¿Qué pasó? Maya sintió el dolor familiar en el pecho, ese que siempre le asaltaba al pensar en esos años perdidos. Mi padre enfermó cuando yo tenía 11 años. Diabetes, pero en aquel entonces la atención médica no era tan buena como ahora. Las facturas comenzaron a acumularse inmediatamente. De repente, mi madre tuvo que trabajar doble turno solo para seguir el ritmo. La sala estaba completamente en silencio, todos pendientes de sus palabras. Las clases de piano se convirtieron en un lujo que no podíamos permitirnos. La señora Patterson se ofreció a darme clases gratis, pero mi madre no aceptaba caridad. Tuve que buscar un trabajo después de la escuela para ayudar con los gastos médicos. La voz de Maya se quebró ligeramente. Nunca volví a tocar en serio después de eso. Pero Maya, dijo Katie en voz baja, no perdiste tu habilidad. Lo que acabas de tocar fue increíble. ¿Por qué no volviste a la música cuando las cosas mejoraron? Maya se encogió de hombros, aunque el gesto se sintió cargado de años de arrepentimiento. Las cosas nunca mejoraron realmente. Mi padre murió cuando tenía 16 años. Y para entonces, estaba tan atrasado con respecto a otros músicos de mi edad que ponerme al día parecía imposible. Además, mi familia necesitaba que trabajara. La música se sentía como un sueño de la infancia que tuve que dejar atrás. El profesor Williams se inclinó hacia adelante en su silla. Así que has estado trabajando y cuidando de tu familia todo este tiempo. ¿Trabajando? Sí. Cuidando de mi madre hasta que falleció hace 5 años. Llevo 12 años limpiando en el hospital. Maya finalmente levantó la vista de sus manos para mirarlo a los ojos. Volver a la escuela era algo que me prometí hacer algún día, pero nunca planeé hacerlo. Señaló el piano donde la partitura seguía abierta para mostrar la exigente partitura de Pan. ¿Por qué no me hablaste de tus antecedentes? Cuando te asigné esta pieza, preguntó el profesor Williams. Lo habría entendido si me lo hubieras explicado. Porque tenía miedo, admitió Maya.
Tenía miedo de que si la gente supiera que solía tocar, esperarían cosas de mí que ya no podía ofrecer. Tenía miedo de que si intentaba ser esa persona de nuevo y fallaba, me dolería demasiado. Derek sacudía la cabeza con asombro. Pero no fallaste. Eso fue lo más hermoso que he escuchado tocar en persona. De verdad que lo fue, asintió Jennifer, quien había estado callada hasta ahora. Se me puso la piel de gallina al escucharte. Era como si la música contara una historia. Maya sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Estaba contando una historia. Estaba contando mi historia. Todos esos años de extrañar la música, de preguntarme qué podría haber sido. Cuando finalmente comencé a practicar esta pieza, todo salió a borbotones. El profesor Williams se levantó y regresó al piano, colocando su mano suavemente sobre el teclado. Maya, te debo una disculpa. Te animé a hacer algo con lo que no te sentías cómoda, pensando que te estaba ayudando a crecer como estudiante. Yo no tenía ni idea de que te estaba pidiendo que repasaras una parte tan dolorosa de tu pasado. No, dijo Maya rápidamente. No te disculpes. Tenías razón en presionarme. Necesitaba esto. Necesitaba dejar de esconderme de quién soy realmente. La profesora sonrió cálidamente. ¿Y tú quién eres realmente, Maya? Pensó en la pregunta por un momento, sintiendo un temblor en su pecho. Por primera vez en décadas, la respuesta se sintió clara. Soy música, dijo, y las palabras se sintieron como si volvieran a casa. Siempre he sido música, incluso cuando no podía admitirlo. A medida que la noticia de la actuación de Maya se extendía por el edificio de música, otros estudiantes e incluso profesores comenzaron a pasar a felicitarla. La noticia corrió rápido en la pequeña comunidad universitaria. Y al final del día, Maya se vio invitada a una audición para la Sinfónica Comunitaria y se ofreció a estudiantes particulares que quisieran aprender de alguien con su evidente habilidad. La doctora Rodríguez, jefa del Departamento de Música, la buscó personalmente para hablar sobre oportunidades de becas y la posibilidad de cursar una licenciatura en música. Un talento como el tuyo no debe desperdiciarse, le dijo a Maya con seriedad. Nos sentiríamos honrados de ayudarte a desarrollarlo. Pero quizás la respuesta más significativa vino de sus compañeros del turno de noche en el hospital. Cuando se enteraron del talento oculto de su discreto colega, se quedaron asombrados, pero no del todo sorprendidos. Siempre supe que había algo especial en ti, dijo Linda, una de las enfermeras con las que Maya había trabajado durante años. Tarareabas mientras trabajabas, y siempre tenías un tono perfecto. Simplemente pensábamos que te gustaba la música. Mientras Maya conducía a casa esa noche, aún procesando todo lo sucedido, se dio cuenta de que revelar su secreto no había destruido su vida cuidadosamente construida. Simplemente la había hecho más honesta. Seguía siendo la misma persona que trabajaba duro, se preocupaba por los demás y perseguía su educación con determinación. Pero ahora también se permitía hacer la música. Nunca había dejado de ser el teclado de su apartamento. Ya no necesitaba su sábana protectora. Por primera vez en más de 20 años, Maya Rodríguez estaba lista para hacer música no solo en las sombras de la noche, sino a plena luz del día. Y esa se sentía como la canción más hermosa de todas.